buenos días, bienvenidos a RCE. Están sintonizando el 106.9 de la FM. Estamos en la hora vikinga y en este barco hoy faltan remeros. Están llegando porque el tráfico está un poco más congestionado de lo habitual, pero llegarán. Los vikingos siempre llegan, gracias al viento de Odín. De momento tengo a dos vikingos, me faltan otros dos y una vikinga que también está viniendo. Señor Paurrica, ¿cómo está usted? Buenos días. Pues encantado de la vida, como siempre. Su compañía es algo fantástico que no se puede igualar. Con lo que intentaremos contar alguna cosa, si somos capaces. Muchas gracias, igualmente le digo, pero que no sea jabón, que sea de verdad, ¿eh? Bueno, hombre, usted me paga y yo intento que yo le pongo, un croissant y un café con leche, y si llega. Bueno. Se aceptan donaciones para el programa. Bueno, hombre, muy bien. Pues gracias por el esfuerzo que siempre hace usted por acercarse a la emisora, porque no está aquí al lado, viene desde un poco más allá de la galaxia. Bueno, vengo casi desde más allá de la galaxia. Por eso se lo digo. Pero gracias a Dios los trenes de la Generalitat funcionan como un reloj. Como un reloj, ¿eh? Fíjese. Funcionan muy bien. El único problema es que no te puedes sentar y haces un trayecto de 1 hora, porque van muy llenos de gente, pero van fantásticamente bien, ¿eh? A ver si tenemos suerte. A ver si tenemos suerte y los trenes de Renfe son capaces de atender al 500.000 de personas que quieren intentar montar cada día. Ah, pensaba que se refería a otro 500.000 de personas que querían legalizar y los iban a traer en tren. Sería difícil traerlos por el Mediterráneo, no sé que hagan un puente. Bueno, pues también tenemos a nuestro amigo Paco Sierra. Paco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Isidro, muy buenos días a todos. Encantado de estar aquí en este oasis de paz y de libertad. Bueno, de libertad seguro, de paz es otra cosa. También. Bueno, ya he visto que le he puesto hoy delante del señor Paurrica. Sí. Para que haya la mesa y les contenga un poquito. Al final, yo cuando me siento en los restaurantes, me siento siempre mirando a la puerta para ver entrar al enemigo. Como la mafia de Al Capone. Se ponía siempre mirando a la puerta. Mejor tener a Pau de frente. Sí, y las espaldas cubiertas. Bueno, señor Boseles, buenos días. ¿Cómo está usted? Isidro, pues muy buenos días. Pues estoy vivo y estoy pues con mucha ilusión. Y estoy pues esperando que pasen muchas cosas que no acaban de pasar. Y a ver si ya a ver si de alguna vez ya aquí convocamos elecciones y comenzamos a dar legitimidad a una cosa que se llama la soberanía nacional, al pueblo. Yo creo que cada vez la putrefacción, la intensidad de la decadencia cada día es mayor. Las noticias que se van publicando de todo el tema político pues nos abocan obviamente a que se tenga que dar ya, pero es que es inexplicable que hoy nos estén convocando elecciones. Bueno, tenemos una sociedad anestesiada por muchos motivos y no, los motivos se conocen perfectamente, que son las prebendas. No, yo te diría los preceptos legales que impiden obviamente que el pueblo pueda pues iniciar acciones que nos conduzcan a elecciones y por tanto está claro que necesitamos una renovación completa del sistema, cosa que ya hemos dicho en innumerables ocasiones. Pues nada, vamos a hacer una pequeña lista de titulares mientras llega Ramón, llega Noelia, que están de camino, y vamos a ver qué nos depara esta mañana. Bueno, bienvenidos a RCE en el 106.9 de la FM. Están sintonizando la hora vikinga, la radio de la resistencia, la radio de la sociedad civil, la gente que tiene criterio propio, pero resulta que el criterio propio, el sentido común está secuestrado, porque los de un lado dicen que lo tienen y los del otro también. Pero nosotros que abogamos para que no haya un lado, solo uno, la gente, el pueblo, y que aboguemos por sentarnos a hablar de lo que tenemos que hablar, en tratar de lo que tenemos que tratar. Y al final el pan le cuesta a todo el mundo lo mismo. Lo que pasa es que a unos les cuesta más conseguir ese algo y a otros un poquito más. Bueno, tenemos internacionalmente diferentes temas, donde la Santa Sede se demarca de la Junta de Paz de Estados Unidos, con lo cual vamos a ver cómo va esto. Luego, por otro lado, tenemos que Suiza pues propone a los extranjeros pues paguen unas tasas, porque claro, por el tema de una muerte asistida, pues mucha gente viaja a Suiza y esto pues ocasiona unos costes adicionales, con lo cual se están planteando cosas serias en este país.
La semana pasada hablábamos de Suiza, también se desmarcaba de esa neutralidad con la venta de armas, por lo cual esta semana vuelve a ser noticia. Bueno, en Lyon se ha detenido un activista, se ha detenido una persona por el asesinato de un activista. Vamos a ver, cada vez vemos estos casos a lo largo de toda Europa. La cosa se está calentando y evidentemente en nuestro país tenemos un reflejo de todo lo que está pasando alrededor del mundo y especialmente en Europa. Esa Europa que a veces nos demanda y nos exige y a veces nos abandona. Entonces tenemos que optar y hablar mucho de Europa. ¿Qué está pasando con Europa? Cuando queremos les hacemos caso y cuando queremos no les hacemos caso. Pero cuando no les hacemos caso nos cuesta dinerito a los españoles, nos cuesta dinerito de nuestros impuestos porque nuestros políticos no hacen lo que deben. Y al final, ¿la multa quién la paga, señor Rica? Los españoles. Usted y yo. Usted y yo. Bueno, somos unos cuantos más que bueno, usted y yo. Y alguno más, por ejemplo, Paco. Y Paco, vale. Todos un poquito más. Sí, bueno, me preguntaban. ¿Cómo lo ven ustedes? Cuando Que estaba en el paguemos siempre ayuntamiento la torta "Oye, nosotros. me han puesto una multa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y tal, digo, pagarla. Pagarla. Pues, al final, Pues si no, esperemos el no remedio seguir es feo. pagando muchas multas. Y a nivel internacional, España denuncia a Meta y a TikTok por permitir contenido abusivo y generado por IA. Lo que pasa es que normalmente denuncian los contenidos que no le conviene, porque, claro, hay que crear unas redes sociales, como decía el otro, públicas. La que nos faltaba, unas redes sociales públicas, igual que una tele pública, que solo se habla de lo que se quiere hablar y siempre blanqueando a los mismos. Bueno, súbeme esa música porque voy a preguntarle a nuestros contertulios de esta mañana qué novedades nos traen antes de seguir planteando otros titulares tanto a nivel nacional como internacional. Señor Bossel, antes de seguir con los titulares, ¿qué me cuenta usted de esa plataforma, superplataforma de autónomos y pymes? Bueno, pues que estamos en ello. Estamos ya con el tema de estatutos, estamos con el tema de la Junta Directiva, que además que queremos que sea totalmente transversal. Mañana tengo que estar en el Congreso de los Diputados precisamente para hablar de este tema. Bueno, yo creo que ha despertado un interés, yo te diría a nivel nacional, yo te diría de prácticamente todas las comunidades autónomas, de gente que se ha puesto en contacto con nosotros. Yo creo que son incontables los mensajes de personas que quieren adherirse a esta superestructura, que cuesta, obviamente, como todo, pues cuesta su creación y su puesta en marcha, las redes sociales, las webs, los estatutos, y que todo eso, pues lógicamente tenga una naturaleza jurídica adecuada para lo que se quiere impulsar. Una de las cosas que me doy cuenta en este tipo de... es que el mercado quizá es demasiado... está demasiado politizado. Para poder entrar en las mesas de negociación, pasas por unos determinados circuitos a nivel de representación, etcétera, 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 que hacen extraordinariamente complejo el que al final la voz de los autónomos, la voz de los pequeños, pueda quedar, yo te diría, realmente plasmada, que sea pragmática. O sea, yo creo que tendría que ser muchísimo más sencillo el que la voz de las pymes y los autónomos, desplegadas a nivel nacional, pudieran tener un resorte muchísimo más, ya te diría, pragmático, mucho más funcional, que tuviera muchísima más velocidad. Yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? Existe una gran desconexión entre la política y la realidad, que generalmente varía entre los 18 y los 24 meses. Y tú me dices, ¿y eso qué significa? Sí, la política funciona por los datos. No funciona por, entre comillas, qué es lo que va a pasar, qué es lo que se le pide al liderazgo. Un líder, al fin y al cabo, ¿qué es? Es una persona que se anticipa a los problemas que van a venir y se toman las decisiones adecuadas. Eso es un gran liderazgo. No es nada más que eso. Es decir, oiga, vamos a ir por aquí, vamos a hacer todo esto, porque van a ocurrir determinadas cosas que hacen que esta sea la mejor posición. Es decir, vamos a buscar la mejor versión dentro de todas las opciones posibles. Es decir, saquemos la optimización de los recursos públicos, de cómo administramos, obviamente, las sociedades. Pero claro, si tú funcionas por los datos, ¿qué significa? Que cuando tengo los datos negativos, el problema ya me ha estallado en la cara. Claro. Y por eso no hay prevención. Siempre digo lo mismo. Uno de los grandes problemas que tiene este país es la prevención. No hay prevención. Entonces, como funcionamos por datos, por estadísticas, etcétera, 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 nos vamos pegando unas hostias que nos van recogiendo con servilleta. Porque dices, bueno, ahora sí, los datos nos dicen que verdaderamente estamos hechos una auténtica mierda. Bueno, pues entonces hay que cambiar.
y si encima de eso le metes 14 portadas de diarios, de televisión, tal, pues bueno, vamos a comenzar a meter parches. Dices, bueno, no era posible que hace 2 años o 3 años se hubieran tomado determinadas medidas que hubieran prevenido pues muchísimo más la crisis. Eso lo vemos muy fácil en el año 2008. Todo nos petó completamente en la cara. No hubo ningún tipo de medida preventiva, no se hizo nada. Claro, lógicamente cayó todo y todo nos explota en la cara. Porque tenemos un sistema de funcionar que es precisamente con ausencia de liderazgo, con ausencia de asumir responsabilidades, porque el que las asuma como se equivoque va a la calle y va a la calle directo, y lógicamente el político que no tiene dónde ir, si asume una responsabilidad de esta naturaleza, se expone, obviamente, a tener que abandonar, y perdona, lo que le da de comer. Cuestión distinta es otros profesionales, que siempre digo lo mismo, ¿no? Necesitamos otro tipo de política completamente distinta y que esté basada precisamente en el liderazgo y en el saber. ¿Por qué? Porque eso nos conduce a que podamos prevenir muchísimas cosas. El tema de la dana, el tema del apagón, o sea, todo nos peta en la cara, pero nos peta, reitero, porque no hay liderazgo. Y al no haber liderazgo y no existir prevención, pues lógicamente nos pasa lo que nos pasa. Me pasa que la palabra política empieza a asustar un poco, porque cuando hablamos de política lo asociamos a muchas cosas que han pasado, que están pasando, a una mala política. Yo considero que la política es una herramienta social para la gestión de la sociedad, pero la hemos utilizado para cosas que no deberían ser lo más apropiado para la sociedad. Pero, perdone mi ignorancia, pero empezar una plataforma de este tipo por el Congreso, ¿ya empezamos con condiciones de alguna parte o hay que comunicárselo a alguien? No hay que comunicar, no. Es que esto ha despertado, obviamente, pues muchísimas simpatías. Y, lógicamente, pues grupos que pertenecen, obviamente, al colectivo de los autónomos, pues nos hemos emplazado en un lugar tan representativo como es el Congreso. Y, de hecho, bajo mañana a Madrid y me voy a reunir pues con muchísimos colectivos, con muchísimas asociaciones, pero luego me bajo a Andalucía, luego me bajo a Galicia, luego me bajo a tantos y tantos lugares, ¿de acuerdo? Para hacer, obviamente, de esta plataforma la gran referencia nacional de los autónomos y las pymes en este país. Yo creo que hay una gran orfandad en cuanto al sentimiento de representación de este colectivo. Porque no hago más que escucharlo en la calle. Si solo tienes que ver la respuesta mediática que tienes de las redes sociales, que es un tsunami, Isidro. Entonces, dices, yo creo que falta muchísima carga en esa dirección. Cuando, por ejemplo, las grandes instituciones te dicen, porque te lo dicen, nos vamos a reunir con los grandes empresarios. Bueno, ¿y dónde está la Pepita que tiene la panadería? ¿Y dónde está José que tiene la ferretería? ¿Y dónde está el que tiene la empresa de reparación de zapatos? Que eso forma, obviamente, la gran estructura, la gran columna vertebral del tejido productivo que tiene el país. Es esto, ¿eh? La clase media es esto, ¿eh? Sí, sí. Es el tejido, eso es, las pymes y los autónomos. Y eso cada vez se va lastrando más. Y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Y cada vez vemos que el espíritu empresarial está a los pies de los caballos. Entonces, hace falta una reformulación completa. Pero es muy difícil, porque te das cuenta que el interés partidista lo ha putrefactado absolutamente todo. Lo ves que no se convocan elecciones. Hasta el propio Felipe González, habéis visto las manifestaciones que ha hecho, que ya son de órdago. Sí, sí. Y diciendo, bueno, pero ¿hasta dónde llega la política, de acuerdo, para protegerse de determinadas cosas? O sea, ¿dónde llega el interés de un partido político que no le da la voz al pueblo para que pueda opinar teniendo en cuenta una situación histórica de putrefacción política en no sé cuántas personas? Lo que está, y parece ser, digo parece, lo que está por salir. Con lo cual, sí, pero claro, ahí le metes un misil a una cosa que se llama la credibilidad. Y la sociedad, ¿por qué tiene que estar viviendo bajo el seno de una falta completa de credibilidad? Ese es el problema, esa es la cuestión. ¿Dónde queda el pueblo en todo este peliculón? ¿Dónde queda la gente? La gente queda a los pies de los caballos, queda completamente abandonada, queda huérfana. Porque dice, oye, ¿y el pueblo qué? Porque al fin y al cabo siempre acabamos pagando el pato de todo, pero de todo. Es decir, de todas las crisis, de todo lo que nos pasa, que cuando hay un colapso, el pueblo es el que al final lo acabas ordeñando y lo dejas huérfano de todo. Y la gente por eso está hasta los huevos ya. Y por eso la gente quiere una reivindicación que sea totalmente reformista, Isidro. ¿Qué busca al fin y al cabo una persona? Busca ilusionarse con un proyecto que le genere ilusión, que le genere confianza, que le genere una trazabilidad, que le aporte una cosa que se llama la tranquilidad de vida, que pueda tener acceso a la vivienda, que tenga seguridad, que tenga trabajo.
Es decir, que la gente quiere vivir simplemente tranquila, que no le estás pidiendo al político que te haga feliz, pero que aquellas cuestiones esenciales que forman parte de las estructuras intrínsecas de los seres humanos, como es las dos primeras, que es vivienda y trabajo, que esas queden cubiertas. Y eso hoy fracasa. Eso que es tan esencial y tan obvio, eso hoy fracasa. Fracasa tanto que en los últimos 10 años 3 millones de chavales se han ido de aquí. Fíjate si fracasa. Y entonces no hacemos más que escuchar relatos políticos que son completamente estériles, intrascendentes, que no aportan nada, que no tienen nada de valor añadido, y al final, la realidad se te acaba imponiendo. Y te pega una hostia, te envía al suelo, y luego levántate. Pero porque levantarte también lleva sus consecuencias, Isidro, ¿eh? Levantarse también es muy complicado. Bueno, seguimos con lo mismo y vemos como en estos días el DAO de la Policía Nacional investigado por presunta agresión sexual, y ahí nos planteamos ciertas preguntas como si hay un machismo estructural en la policía y pues bueno, que parece ser pues que todo lo vemos según el cristal que cada uno quiere, porque podemos hablar de corporativismo, podemos hablar de términos políticos, podemos hablar de muchas cosas, igual que la prohibición del burka, que en Europa parece ser que se va a instaurar una prohibición total, pues aquí tenemos partidos que lo apoyan, pero siempre creo que no podemos barajar las cosas desde un lado y desde el otro, sino hacernos planteamientos desde la regulación o la prohibición, ¿no? Entonces, si el burka es una elección libre, perfecto, que nos lo impongan, yo creo que no. Pero esto es una opinión que... Sí, me gustaría preguntarles a ustedes sobre estos dos temas para ir abriendo boca, porque al final en nuestra sociedad se están infiltrando conceptos y sobre todo la separación. O sea, o eres esto o eres lo otro. Esto sí, esto no. Deben haber matices. Entonces, como por ejemplo, si es un hecho cultural, pues aquel que ejerce esa cultura, que lo practique, pero que no me obligue a mí a hacerlo. Entonces, son temas que afectan a nuestra sociedad. ¿Cómo lo ven ustedes desde su punto de vista de cada uno? Por cierto, Ramón, buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Cada día me vienes con un peinado distinto. Es el que puedo, hijo mío, porque desde que me corté el pelo, esto hace lo que quiere y cada día crece un poco más, entonces... Va mutando. Va mutando, es así. Va mutando. Está vivo, el pelo está vivo y se mueve. Es como las chaquetas de los políticos, van cambiando. Bueno, espero que no tanto, pero sí. Bueno, bienvenido. Gracias. Pues nada, abre tu boca. A ver, esto es muy complicado, ¿no? Porque al final... Claro, muchas veces los que abogamos por un modelo de libertad, pues decimos que no, caray, que cada uno lo que quiera, ¿no? Y que de mi piel para adentro mando yo, ¿no? De mi casa para adentro mando yo. Y esto es así, es comprensible, más no cuando se está, digamos, de alguna forma coartando la libertad ya incluso de pensamiento a través de la manipulación cultural, ¿no? Esto es un tema muy complejo, que creo que no tenemos tiempo para hablar lo suficiente aquí, pero sí que es importante entender que al menos el modelo nuestro de sociedad entiende ese tipo de libertades, pero no las podemos extrapolar a otros modelos de sociedad. Es decir, cuando decimos que de mi piel para adentro mando yo, que de los límites de mi casa para adentro mando yo, se entiende una persona pues, que se ha más o menos educado en ya no solo en una religión católica o no, y demás, sino en unos valores... griegos, latinos, romanos, ¿no? Y que entiende pues una serie de cosas, ¿no? Que entiende además que la religión es un tema opcional y que por tanto pues no debe infectar diversos territorios de la vida ajena y sobre todo no debe hacer que nosotros nos inmiscuyamos en territorios de la vida ajena particular, ¿no? ¿Esto pasa en el Islam? Bueno, habrá quien desde luego tendrá una visión particularista del mismo, es decir, habrá gente que lo tratará, digamos, que dirá, bueno, yo hago mi Islam en casa y luego cada uno hace lo que quiera, pero sí que es verdad que lo que hemos podido comprobar en cientos de casos y diría miles en Europa, es que no, es que las comunidades se autorregulan entre ellas y se fiscalizan mucho. Entonces, ¿hasta qué punto una persona o una chica joven decide llevar este tipo de cosas? Decide. O realmente pues es el entorno que si ella no lo lleva, entonces genera, ya no estamos hablando solo del burka, sino hablamos del niqab, hablamos del velo en general, genera un estigma para la familia. Y todo lo que de ello se deriva, porque hemos visto incluso casos tan extremos como de padres que han querido incluso llegar a, pues, vamos a usar términos eufemísticos, ¿no? A destruir la vida física de su hija por ella no querer casarse con una persona con la que le habían arreglado el matrimonio, ¿no? Yo sí soy de la opinión que este tipo de culturas tan extremas
debieran estar fuertemente, al menos reguladas, y que si una persona quiere seguirlas practicando, pues las pueda practicar en su país con toda la tranquilidad del mundo. Siento que tampoco estoy a favor de ello, pero que al menos, digamos, no venga a extender ese modelo aquí. Cuando hablamos de autónomos, pymes, esto en el comercio, esto en las empresas también debe afectar de alguna manera. El que tengamos un colectivo que quiere practicar su cultura dentro de la dinámica de nuestras empresas, y eso también pues puede originar desde problemas de seguridad y otros varios que quieran ejercer su manera de hacer, no solamente en la parte de estética y religiosa y cultural, sino también muchas veces en la manera de hacer el trabajo. También ha pasado casos de este tipo. Esto es un tema muy delicado lo que estás tocando, muchísimo. Yo no sé si podemos hablar del tema aquí. Lo único que te voy a hacer la referencia es de que cualquier grupo, incluso de distintas religiones, ya no solo hablamos de una, ¿vale? Tienden, cuando están en minoría, a hacer fuerza, y eso es normal. Y eso se ve mucho también luego en la acción política, ¿vale? Cualquier grupo, y hay, no solo hablamos del Islam, ¿no?, en este mismo instante, pero sí, podríamos extrapolarlo, ¿vale?, a otros grupos, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Y hacen su fuerza y juegan sus cartas, ¿no? Entonces, la pregunta siempre es, bajo mi punto de vista, hasta qué punto la religión tiene que jugar cartas en la política y no solamente en el ámbito espiritual de las personas. Bueno, no sé si ustedes quieren apuntar alguna cosa, porque estamos en un lodazal. Sí, mira, si me permitís, esta crisis no es una crisis porque tengamos una política de bajo nivel, que la tenemos. No es por una falta de liderazgo. No, que va. Todo lo que nos está pasando es porque hay una crisis de valores. Hemos perdido una cosa que se llama el humanismo cristiano. O sea, hemos dejado de estar en casa. Nuestras tradiciones, nuestra cultura. Hablamos mucho de la ley, pero las fuentes del derecho son los principios generales del derecho también, ¿eh? Como el eje vertebrador de todo. Y luego está también la costumbre, ¿eh?, que no se habla de ella para nada. Absolutamente para nada. La de los demás. No, para nada. Entonces, una sociedad no puede prescindir de su arquitectura basada en valores. Los valores de la familia. ¿Dónde ha quedado todo eso? La responsabilidad, la honorabilidad, la honestidad. ¿Dónde ha quedado todo eso? Porque parece que hemos entrado en el campo del todo vale. Mira la juventud cómo está. Hemos quitado asignaturas que eran vertebradoras de una cultura del esfuerzo. Por eso caemos como sociedad. Y caemos en picado. Porque no hay valores. Que si la ley tal, la ley cual. ¿Qué más da la ley que haya si no hay valores? Si no hay humanismo. Si no hay nada en lo que realmente te pueda sostener que valga la pena. Entonces, tú cuando te apartas de todo eso y te vas a un marco legislativo, y además en una sociedad como la nuestra que está hiperlegislada, que estamos hechos una mierda de tanta legislación que hay que ya no sabes ni dónde acudir, que cada comunidad autónoma aquí legisla, el Estado, Europa, que no sabes ni dónde estás, que los juristas nos estamos volviendo locos. Imagínate un ciudadano normal de a pie, que no se entera absolutamente de dónde se puede agarrar una persona, dónde es el único espacio que tiene para sentirse identificado. ¿Qué son los valores? En la arquitectura de la sociedad, que esté basado en qué estructuramos los pilares de nuestra sociedad, si no es en el humanismo cristiano. Pues claro, lógicamente hemos perdido la guerra. Ya no te digo la batalla, si se ha perdido la guerra. Por eso estamos con una crisis de identidad tan bestial que no sabemos a dónde vamos. Pero cuidado, no tan solo España. Esto podemos hablar de Europa, que ha perdido todos sus signos identitarios. Y por eso están naciendo ahora tantas formaciones políticas que hablan de esos nacionalismos extremos. Porque hemos perdido, al fin y al cabo, aquello que formaba parte de nuestra esencia. ¿De acuerdo? Y lo hemos corrompido. Lo hemos intoxicado. Sí, hay tal nivel de toxificación con eso, hay tanto interés en perturbar eso, que cuando tú pierdes tu propia identidad, no tienes nada que hacer. Cuando tú pierdes ese valor, ese carácter, tu ADN, ya no sabes dónde tienes la casa, ya no sabes dónde tienes que ir. Y eso es lo que nos está pasando especialmente a los europeos, y en España ya ni te cuento. Y tú tienes que poder volver a casa. Y cuando digo casa, tienes que poder volver a tus valores, a lo que forma parte de nuestra naturaleza como sociedad, que somos la hostia, y lo hemos sido durante siglos. Hemos sido la gran referencia del mundo.
¿En qué? Pues en todo, en la Declaración de Derechos, es que en todo hemos sido nosotros siempre a la vanguardia de esa defensa a ultranza de los valores humanos, de la humanidad. Y todo eso hoy se ha puesto en riesgo. Por eso estamos tan mal. Olvídate si la ley tiene mayor o peor calidad jurídica. Eso es completamente intrascendente si lo que lo sostiene, que es la arquitectura de valores, hace aguas. Porque nada lo puedes anclar. Entonces todo es etéreo, todo es artificial, nada es creíble. Vives en el mundo de la incertidumbre, vives en el mundo del miedo en realidad. Porque cuando tú no tienes una estructura sólida, lo que tienes es miedo por un tubo. Por eso tienes una sociedad como la nuestra que está anclada en los ansiolíticos. Acojonaos todos, que no sabes el futuro que vas a tener. Esa es la realidad que hay. Por tanto, más allá de mirar a las leyes, hemos de volver a aquello que sabemos que nos funciona. Y volver a hacer una arquitectura social basada en una educación sobre los valores del humanismo cristiano. Todo lo demás no va a servir absolutamente para nada porque no vas a poder anclarlo. Y eso hoy está, repito, en riesgo. Está totalmente en riesgo. Sí, eso es lo que nos gustaría hacer, pero es que prácticamente nos los impiden porque nos están dinamitando los pilares. Están poniendo culturas que nos confunden y nosotros que estamos en la cultura del respeto tenemos un problema. Es que no nos están respetando a nosotros. No, y esto cada vez va a peor, Claro, va a peor, y cada vez se tendrán que tomar medidas que son más complejas, y siempre digo lo mismo, cuando los cambios son muy profundos, implican muchísimo miedo. Cuando una cosa dices, vamos a cambiar, y vamos a cambiar de manera sólida, vamos a hacer una remodelación, todo eso lo que genera es miedo en la sociedad. Y la gente con esto del miedo no se gestiona muy bien, Y tenemos una sociedad que si tiene un pilar ahora mismo, es el miedo. El miedo a perder el trabajo, el miedo a la salud, el miedo a lo que le pueda pasar a los hijos. Es miedo por un tubo. Pero hay gente que tiene miedo y no lo sabe. Pues que ya forma parte de nuestra esencia. Lo hemos absorbido. Claro, y solo tienes que ver las caras de la gente. O sea, la gente ahora mismo vive en un estado permanente de estrés y ansiedad que es espectacular. Pero repito, porque no se pueden anclar, porque no hay confianza, porque no hay credibilidad en el sistema. Pero ¿cómo va a haber credibilidad en el sistema si tienes toda una banda de golfos que están dirigiendo el país? Que los has tenido que sacar de ahí, que están no sé cuántos imputados. Y en vez de coger y decir, mira, nos ha pasado esto, pedimos perdón, convocamos elecciones y comenzamos con un nuevo proyecto, ahí lo ves todo putrefactado. Entonces, ¿qué credibilidad se le está transmitiendo a la gente? ¿Qué poder tiene el artículo 1 de la Constitución cuando hablas de la soberanía nacional? Que es una función delegada hacia los partidos políticos. Por eso siempre estamos hablando aquí de la famosa partitocracia. Porque el pueblo ha quedado ahí abajo. Los valores que tendría que estar sosteniendo la gran sociedad han quedado ahí abajo, han quedado en el fango, en el famoso fango. Entonces, si no somos capaces de entender eso, estamos muy mal, estamos completamente enfermos y seguimos enfermos. Y por lo tanto hemos de ir a una remodelación completa a nivel de conciencia social. Eso es lo que tenemos que remover, la conciencia social de la gente. Más allá de las leyes, de los políticos que tengas que colocar. La conciencia social de las personas. Eso es lo que nos hace fuertes como país. Nada más. Bueno, pero nos encontramos que eso es lo que necesitamos, pero tenemos a unos supuestos líderes, a unos supuestos políticos, que precisamente tenían que ser ejemplo. Y no lo son. ¿Están de acuerdo que no son el ejemplo? Hola, Noelia, buenos días. Hola, buenos días. Al final ha podido llegar usted. Sí, ya sabes. Bueno, pues ya que ha llegado, vamos a dirigirle la pregunta a usted. Pues mira, ¿tenemos unos políticos dignos? No, hombre, no. ¿Dan ejemplo? Que va, si aquí no dimite absolutamente nadie. Yo me he quedado realmente flipando con la noticia del jefe operacional de la Policía Nacional, el DAO, que ha tenido que dimitir una vez se ha hecho público que se había admitido a trámite la denuncia por violación. Pero era una cosa que ya era sabida. Y digo yo, aquí el ministro de Interior no obligó a nadie a asumir ninguna responsabilidad. Es que lo tapan todo. Si es que no hay nadie que se salve aquí. El ministro de Interior, este señor que se llama Marlaska. Marlaska, claro, del que depende esta gente. Pues nada, aquí grande, al final... Grande Marlaska. Grande. Sí, grande. Pero grande las chapuzas que está haciendo, porque al final ya te digo bueno... No solo él, ¿eh? Bueno, sí, está en sintonía con el resto de escuchamos estos días políticos. las declaraciones de Óscar Puente por los retrasos de los trenes, no sabes si estás delante de un político o de un monologuista cómico. ¿Qué opina usted, señor Rica? No, bueno, yo opino lo mismo que... Acérquese al micro, por favor. Sí, señor, lo que usted mande. No, es que ya sabe que si no manda, aquí somos muy democráticos, lo fusilamos, pero usted decide en qué posición. Al paredón. Vale. Lo tiene claro, ¿no? Vale, de acuerdo. ¿Qué tiene miedo?
¿Miedo de usted? No, de la sociedad, con lo que decía Daniel Boseler. Hombre, yo después de lo que ha dicho Daniel, sí tengo ya un miedo cerval que ya no soy capaz ni de ir al tren solo. O sea, intentaré que me acompañe alguien. Mira, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha expuesto Daniel y con lo que ha dicho Noelia. O sea, los políticos aquí no dimiten ni la potito. Pero es que además esto es una línea de conducta. Pero es una línea de conducta que se practica desde los ayuntamientos ya. Ayuntamientos, diputaciones, consejos comarcales, etcétera, etcétera. El país de los 1000 estados. Bueno, muy bien, pero la valía de las personas que nos están gobernando está muy en cuestión. Porque además, vosotros, tengo la suerte de estar acompañado de letrados, y vosotros tenéis la suerte de que vuestra manera de actuar la tenéis por escrito. O sea, os tenéis que acoger a lo que está escrito. Las leyes están escritas. Pero yo, que soy crítico, que no soy letrado, pienso que las leyes son una catástrofe, las que hay en este país, que no se castiga a nadie seriamente y que si los castigos no son ejemplares, entonces en este país se puede hacer cualquier cosa. Cualquier cosa, porque nadie tiene ningún miedo a que, aunque hayamos dicho que tenemos mucho miedo, pero tenemos miedo de otras cosas, pero no de la fuerza de la ley. Es decir, hoy en las prisiones se vive mejor que en casa. Bueno, los jubilados estamos siempre en el planteamiento de mañana coger una pistola de plástico e ir a atracar un banco para que nos metan en la prisión. Oye, que viviremos mejor en la prisión que en un geriátrico 30 veces. Que dice Ábalos que hace frío. Me caches la mano. Bueno, ya nos llevaremos una manta. Mire usted. A él le gustan las mantas. Pero quiero decir que algo se ha de cambiar y hemos de empezar a cambiar por tener un reglamento. Ustedes lo llamarán leyes, yo lo llamo un reglamento. O sea, que sepamos a qué atenernos. Pero sobre todo, que quien meta la mano en el dinero público, quien viole a una mujer, quien mate a una persona, pero hoy matar a una persona le meten 12 años de cárcel. ¿Pero cómo es posible esto? O sea, yo me puedo cargar... Bueno, no, a ti no. Pero bueno, yo me puedo cargar a una persona y si me cogen, me meten 12 años de cárcel. Pero bueno, pero ¿esto dónde se ha visto? Bueno, ¿dónde se ha visto que estén donde se ha visto o menos. No, pero ¿dónde se ha visto que estén escarcelados? Pues quiero decir, hemos de hacer unas leyes que sean prácticas, que la gente que no somos letrados entendamos que eso nos coarta a hacer ciertas cosas que no tenemos que hacer. Y nos obliga a vivir de una forma más digna. Es decir, dedicarnos al trabajo, dedicarnos a nuestra familia, dedicarnos a hacer lo que tenemos que hacer. Pero esto no se consigue. Y como no se consigue, ponemos unos idiotas a que tomen las decisiones. Y esos idiotas que toman las decisiones son los que nos gobiernan. Bueno, idiotas según usted o según nosotros. No, mire usted, si se lo pregunta al otro lado, dice que a mí ya me da lo mismo. Son unos gran ilustrados. Yo anteayer colgué un vídeo explicando de que diga lo que diga en este país, unos me llaman rojo, incluso desde esta mesa, y otros me llaman fascista. Bueno, lo dejaremos en Colorado. Dejémoslo en lo que ustedes quieran, pero algo hemos de cambiar. O sea, lo que no puede ser es que haya la inseguridad que hay para las mujeres, para los niños, para las ancianas que van por la calle. No puede ser. Y lo que no puede ser ya para acabar es que haya unas personas que están manejando casi 490.000 millones de euros por cuenta de los españoles y que hagan lo que les dé la gana, pero nada en beneficio nuestro. Bueno, cuando usted dice desde la gana, claro, es que estos señores hacen lo que quieren y tampoco están siguiendo las leyes y hacen lo que quieren. Entonces, ¿qué ejemplo nos están dando cuando ellos se equivocan, cuando ellos premeditadamente no cumplen la ley, cuando ellos están enfangados hasta aquí arriba, unos y otros, porque aquí hay para todos? Y no pasa nada. ¿Y dónde van las leyes cuando usted dice, cuando usted mata a alguien y 12 años? ¿Dónde vamos? Donde estamos escarcelando cada X días a etarras con delito de sangre. Pero somos conscientes de que cada trimestre, el día 20, que hay que pagar los impuestos, la reflexión que hace el empresario o la persona que los tiene que pagar. ¿Y esto para qué? Ay. O sea, yo para aquí me tengo que dejar la vida. Claro. ¿Pero esto para qué? ¿Para qué? Para toda esta banda golfos aquí, la madre que me parió. Sí. Pero qué broma es esta, hombre. Ya que ya te pones como una bestia, hombre. Porque la tomadura de pelo es que te llega la cuenta bancaria, que te la cepillan, que te dices, me cago en la hostia,
que llevo aquí 3 meses currando como un animal, ¿me explico? Y venga, ras, carga impositiva, IRPF, IVA, venga, impuestos, porque impuestos tienes uno, cada 15 días te cae algo de lo que te tenga que caer, y especialmente en una tierra como nuestra, es Cataluña, que estamos reventados por carga impositiva. Habrá que ver si hay algún espacio con una carga como la nuestra, sucesiones, patrimonio, es igual. Si aquí está criminalizado ganarte la vida. Hay una verdadera persecución. Y luego dices, no, espera, ¿cómo predicamos? Pues dirás, Daniel, pues vamos a predicar con el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? ¿De los que están ahí? No. Y yo tengo que esforzarme para que las empresas funcionen y que tal, para que estos tíos se lo lleven caliente, ¿eh? Para que esté viendo todo el espectáculo de putrefacción. ¿Sabes lo que te dice el empezar? Aquí os quedáis. Cualquier persona que quiera crear riqueza, aquí os quedáis. Porque no vale la pena. Si ese es el problema. Por eso estoy hablando de crear la superplataforma de pymes para reventar esto. Y ser un bastión, un muro que eso lo impida. Pero un muro de queja. Y si hay que ir a la se va donde se tenga que ir. Pero ¿dónde están los sindicatos con toda esta historia? Que tendríamos que estar navegando en huelgas con el tema de la putrefacción política y la corrupción. Que da asco, coño. Pues si que da verdadero asco, pero asco. ¿Ha escuchado usted a Pepe Álvarez estos días? Pero es que ya es una vergüenza. Es que es una vergüenza, de Dice verdad. que todo está maravillosamente bien porque Y es está que en es un manos... día tras otro, Perfecto. día tras otro, corrupción. Y vas abriendo y al final dices, bueno, no abras esto. Esto ya no lo abras, porque esto es tóxico de narices. Pero ¿cómo voy a ver yo un telediario? Si no lo puede ser. Yo ya no lo veo. Pero es que no, es que es un elemento de toxicidad que lo único que te incrementa, reitero, miedo. Miedo para hacerte vulnerable, miedo para hacerte controlable, miedo para hacer lo que yo quiera contigo y confrontarte. Que me sea tan fácil, que encargo 2 encuestas y ya sé todo lo que va a pasar. Porque la gente está completamente sometida. La gente está a los pies de los caballos, al cuello. Así es como tienen al personal, castigado. Y encima sin acceso a la vivienda, con unos trabajos en precario. Pero hemos visto cómo está el súper en los últimos 5 años. Que es bestial cómo ha subido, que la gente está agonizando. Que hay un montón, hay cientos de miles de personas, millones, en el umbral de la pobreza. Y todos callados. Entonces, aquí ha llegado un momento que se tiene que decir basta. Se tiene que decir, y tenemos que ir a un cambio de modelo, de gestión, de cómo gestionamos las administraciones, cómo gestionamos nuestros propios recursos, porque la vaca no nos da, como decía Pau, para tanta diputación, para tanto ayuntamiento, tanto concejal y tanta mandanga, coño, y tanta agencia, y el instituto, y la dirección general, pero que no da la vaca. Y aquí venga agencias de colgación, y haciendo una administración que al fin y al cabo depende de los impuestos que le cobras a la gente, y la gente ya no la puedes ordeñar más, porque la gente está ya anestesiada de tanta negligencia social y Daniel, política. ¿y qué te parece esta medida de Yolanda Díaz? Es que esto viene al hilo de lo que tú estás comentando, que quiere democratizar las empresas ahora. Sí. Quiere sentar a los trabajadores en los consejos de administración. Sí, señora. Pero porque le da la gana a esta señora. Pues bueno, eso ya sí, pasa. ahora sube el salario mínimo interprofesional. Pero esta señora no está inventando nada. Pero ya pasa. escucha una cosa, pero lo que no puede hacer es que haya un intervencionismo tal, es que no puede ser, que dejen a las empresas organizarse como les dé la gana, es que al final nos van a venir a decir cuándo tenemos que desayunar, Bueno, qué comer, qué... El problema es ese. Pero Yo creo que intervenir es una intervención para conseguir forzosa. consenso podría Claro. ser hasta lícito, ¿no, Ramón? Pero Sí. que el intervencionismo sea para decirnos lo que tenemos que hacer, entonces ya no se busca el consenso, Mira, se busca directamente la imponer legislación por imposición. forzosamente algo. Y luego, yo no sé si habéis visto las imágenes de Yolanda Díaz riéndose con una... Hay que abolir el trabajo, dice. Para esto Bueno, trabajo yo. habría Esa que- señora... Ella está haciendo broma ahí, pero lo que pasa A que mí no no me es hace co- ninguna no, gracia. lo que pasa es que ella no sabe que en público ella está representando a un Claro, país y a un colectivo. desde Entonces, luego. ella no puede hacer Parece bromas que vaya en contra ciertas los tesituras. empresarios. Paco, ¿tú crees que ya la Constitución del 78, visto este debacle que tenemos, sigue vigente o tenemos que abrir la caja de Pandora? Yo estoy muy preocupado con lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados. Ayer se sacaron de la manga y se inventaron un acto para conmemorar que tenemos el periodo de constitución vigente en España más largo de nuestra historia. Empezamos en 1812, continuamos hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera y estos 50 años de Constitución que van a cumplirse pronto, en el 78,
se promulgó. Estoy preocupado porque estoy oyendo runrunes y no hay nadie que realmente defienda la Constitución. Tenemos un gobierno socialista que ya está tejiendo contactos y haciendo globos sonda de una reforma constitucional que tiene mecanismos, la propia Constitución, para reformarse, pero son muy complicados y con el sistema de mayorías que tenemos ahora mismo yo creo que es prácticamente imposible. Pero está hablando de un proceso constituyente, que ya no es reformar la Constitución, es cargarse el régimen de paz y democracia más largo que hemos tenido en nuestra historia, cargarse eso, cargarse, pues de lo que hablaba antes Daniel, de los principios y valores en los que se funda nuestro Estado de Derecho, cargarse la figura de la corona, cargarse todo. Y eso, ¿quién no estaba ayer? Pues los que hasta hace 4 días estaban matando, que son los de Bildu, que son los herederos de ETA, los de Esquerra, que tampoco estaban, los del BNG, que tampoco estaban, los de Vox, los señores de Vox, tampoco estaba el señor Abascal. ¿Por qué? Porque también están en contra de esta Constitución del 78. Y es, repito, el instrumento que nos ha dado el mayor tiempo de paz y de democracia en nuestra historia, que hemos sido la transición, ejemplo, en el mundo entero de cómo se pasa y cómo se hace esa transición de una dictadura a una democracia. Todo esto pone los pelos de punta, me tiene aterrado, porque al final, sin ley, no hay democracia. Y estas cosas, como a Sánchez no le salen las cuentas, las está dejando caer. Pero ley hay. Oye, si yo no gano las elecciones, porque aunque diga el CIS que las gana, solo lo dice el CIS, saben que las van a perder, antes de eso se lo van a cargar. Y no estamos muy lejos de lo que ha pasado en Venezuela y de lo que han pasado en otros países. Aquí tenemos muchos venezolanos que han huido de un régimen de represión y dictatorial y ya nos iban avisando hace ya décadas. Cuidado, que estos de Podemos están diciendo y haciendo las cosas que se hacen allí. El gobierno más feminista de la historia es el que está permitiendo que salgan los violadores, está permitiendo que haya una persona que ha cometido un delito muy grave contra las mujeres y lo hayan blindado con un decreto de la Dana por un traidor que permite, habiendo sido juez de instrucción de la Audiencia Nacional, que nos mate a los guardias civiles y los deje sin recursos luchando contra la droga. Toda esta basura que nos gobierna, el de los trenes, el otro sinvergüenza que le echa la culpa a un compañero muerto de los resultados en Aragón. Toda esta putrefacción, al final, el único muro de contención que tiene es la propia Constitución, que luego cuando quieren se ponen de acuerdo tanto ellos como el PP, el bipartidismo, para cambiar un artículo o cualquier artículo en 24 horas. Pues que la prostituyen continuamente. Pero esto pone los pelos de punta, porque lo que puede salir de aquí en el recorrido histórico de estos 10 últimos años que llevamos, pone los pelos de punta. Y al final, se ha mencionado hoy, no sé si ha sido Noelia o ha sido Daniel, la palabra banda. Muchos nombran ahora a Rivera. Tenía la razón Rivera con lo de su banda, pues lo despellejaban, lo criticaban. Hombre, así no se puede hacer política. ¿Qué forma de hablar es esa? Hombre, un respeto. ¿Cómo que es eso de lo de la banda? Se quedó corto. Y esa gente sí que dimitía. Rivera tuvo un resultado malo, muy malo, pasó de 50 y tantos a 10, y se fue al día siguiente. Otro compañero de Ciudadanos, Jordi Cañas, tuvo una investigación por una empresa que tenía, había unos cheques allí, él se declaró inocente, pero él lo que hizo fue dimitir del Parlamento de Cataluña e irse a su casa. Y cuando le dio la razón a la justicia y vieron que no había nada allí, pues volvió a la política. Al final, a los de Ciudadanos nos dejó la política. Con lo cual,
pues oigan, disfruten lo votado por un lado y en segundo lugar hay que decir ya, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Esa frase que usted usa es una de las frases que más odio yo en las redes cuando te dice la gente disfrute lo votado. ¿Cómo que disfrute lo votado? Yo no lo he votado, lo ha votado usted. ¿Yo? ¿Lo ha votado usted? ¿A quién? No, lo que Lo que está tenemos. disfrutando. ¿Al que ladra? Ni No, de coña, vamos. lo que está disfrutando. Daniel, hemos votado a alguien, o sea, cuidado, cada uno vote lo que quiera, pero es que esa frase es como, este no es mi país, esto no va conmigo, disfrute lo votado. Oiga, usted vive aquí. Sí, claro que sí. Disfrute lo votado usted. Claro que sí. O sea, cuando votaban a Colau... Claro, yo no disfruto lo votado. ¿Qué decíamos? Disfruto lo que han votado otros. Disfruten la Y no lo Colau. disfruto, ¿Por lo qué? sufro. Porque al final ganaba. Correcto. Pues lo Lo mismo que sufro. este tío. Y es que alucino No con que prostituyamos el lenguaje. sigan siendo tercera fuerza en Andalucía o segunda fuerza en Andalucía, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Castilla y León y ahora en Aragón. Es que alucino. O sea, tendrían Sí, que sí. estar los últimos de los últimos de los últimos. Pero es meternos en un sistema putrefacto. Decía Daniel, es que hay que tomar las decisiones a largo plazo y eso es el liderazgo y prever. Es que las decisiones no se toman. Están en la inmediatez por los votos y lo que pase mañana les da igual. Incluso son capaces de generar problemas. Luego sí tendremos tiempo para hablar de la vivienda. Hicieron un plan de vivienda 2022-2025. Es que si lo leéis, nos descojonamos vivos. Nos descojonamos vivos. Lo que pone allí, no han cumplido absolutamente nada. Y este sigue diciendo, en porcentajes de miles y miles y miles de viviendas, sigue diciendo lo mismo cuando no tiene presupuesto. Pero usted El presupuesto para una empresa pública de vivienda es 0 euros. Pero usted- Los miles y miles y miles de viviendas que quiere hacer se van a hacer con 0 euros. Pero le sigue usted escuchando. Pero yo estoy asustado desde ayer, porque aparte de la mierda de acto y del protocolo que hicieron, vi que está en riesgo nuestro propio Estado de Derecho, nuestra propia democracia, nuestra propia Constitución. Se la quieren cargar. Claro. Buscan el desorden absoluto para luego construir el sistema que ellos quieran. Señor Rica, antes de pasar a otro titular y seguir con el programa, ¿quería apuntar usted algo? Sí, yo tengo contacto con una plataforma muy importante en el país que están intentando hacer una reforma en la Constitución. Una reforma que es puramente estética. Una vez la lees, nadie quiere reformar la Constitución porque les va bien. Pero les va bien a ellos, no nos va bien al pueblo esta Constitución. Les va bien a los políticos. Ellos tienen salvaguardado todo lo suyo. Pero cuando se me ha pasado el texto de la reforma constitucional, es una pura reforma estética. No se quiere reformar nada. La Constitución ya les va bien. ¿Qué plataforma es? Pero, No, aunque no lo diga, no, pero no solamente lo diré. hago una Pues reflexión, ya que señor Rica. flautas. ¿Quién está en esa plataforma? Pues mira, está, por ejemplo, ¿Quién está? una ayuda de campo de Su Majestad el Emérido. Pues ya está, no digamos más. A ¿Qué partir coño de vamos a ahí, reformar? para abajo. De ahí para abajo. Sí, que vamos O sea, a reformar, pero- señor Rica. Usted se lee Otro papeles de esta gente. otro que dimisión, que decíamos que no dimite nadie, fue Mazón, que dimitió también El que mola un montón. un año después. Mirad, yo dije hace unas semanas desde esta mesa y avalando la creación de esta plataforma que busca luchar por los derechos de esos autónomos, esas pymes que son la base de la clase media, que han sido la estabilidad de esta democracia, que han sido la estabilidad de la productividad de muchos países, precisamente que tenga la gente clara que esa política internacional va a cargarse eso. Y por lo tanto la gente que produce es la gente que no es controlada, que es más difícil de controlar. Si tú no produces, estás subyugado al poder del Estado, al intervencionismo puro. Entonces, ¿a quién atacamos? Al autónomo, a la pyme, al comerciante, a las familias que sustentan el equilibrio entre lo de arriba y lo de abajo, el punto medio donde está muchas veces el equilibrio. Es peligroso el equilibrio. En el equilibrio dejan de mandar unos para mandar otros muchos, y no interesa, no que manden, sino que nos autogestionemos. El problema es que podemos llegar a la autogestión y no quieren. Debilitar es poder, mientras nos debilitan otros es poder. Entonces, como decía Daniel hace unos días, tengo aquí una nota, Ramón, que es para reírse. Fijaros cuando hablamos de la lentitud
de la justicia, que es un referente, la actitud de nuestros políticos, que deben de ser nuestros líbidos, un referente, cómo con los datos de la DANA hay unas contradicciones enormes, pero enormes, que ya están sobre la mesa, que son palpables, que ya no son cuestionables, porque, por ejemplo, el número de muertos, ¿para qué enviaron a 200 o no sé cuántos forenses si solo habían 200 muertos? ¿Un forense por muerto? Venga, hombre, hagan números. ¿Cuánto dura una autopsia? ¿Cuánta gente debe atender? Muchísima más. No vamos a entrar en detalles, pero es que, referente a esto, a dar ejemplo, donde la justicia necesitamos que actúe, como siempre ha dicho Daniel, y hemos dicho en esta mesa que actúe rápido, tenemos a un joven tiroteado en el depósito hace 6 meses, por la lentitud de la justicia, y dicen por la falta de forenses. 6 meses, un caso parado de un señor que han tiroteado en la calle. Entonces, ¿qué nos espera si no tomamos nosotros la acción? Si no la toman nuestros políticos, la tomaremos nosotros. ¿Sí o no, Daniel? Pero Isidro, la administración de ¿Cuándo justicia nos levantamos? La administración de justicia es la gran olvidada de todas las administraciones. Es aquello de déjalos allí. ¿Me explico? Sí. A ver si se mueren. Déjalos allí. No se te Y hay ocurra... algunos mueren, de No, expedientes, prescriben madre o de caducan, Dios, o lo que quieras. O sea, Porque no es dan una votos. verdadera vergüenza. Es decir, que tú tengas que coger, y especialmente en los casos que son más sensibles, daño catastrófico, o asuntos que son de extraordinaria complejidad, que son los que tendrían que ir más con mayor velocidad, tenerle que decir a las víctimas, en este caso, que no bajaremos de los 10 años si tenemos que llegar al Tribunal Supremo. O sea, un duelo permanente de 10 años. Pero estamos entendiendo hasta qué punto estamos hablando de la quiebra del sistema, del fallo del sistema. Cuando un asunto de esta naturaleza tendría que estar ventilado en un proceso sumarial de 1 año, máximo 12 meses. Y si no pidiendo prórroga de la instrucción, Daniel, que Ya, cuántos madre mía. casos Madre acaban ahora prescribiendo, Por porque favor. claro, Entonces- están 1 año y no han hecho nada. Claro. Hemos llegado al punto que es un delirio. Y entonces le dices a la gente, confía en la justicia. ¿Cómo Sí, que confía? claro. No. Y que nadie se equivoque, ¿eh? No tiene nada que ver los jueces con la justicia, ¿eh? No, está claro. Porque el pobre juez, además, ya le han quitado un montón de competencias Sí. con la oficina judicial, no sé qué, tampoco puede elegir su personal, etcétera, etcétera, etcétera. Son miles de etcéteras. Pero reitero, en vez de haber colocado ahora 100 jueces más, lo que se colocaron fueron 100 inspectores, me explico, Para la con un vivienda. presupuesto de 6,1 millones aquí en Cataluña para meter 100 inspectores a ver si se controlaba o no el precio de la vivienda. Sí, sí. Mira, cuando se gobierna de esta manera, pues lo único que tienes es que tu barco, me explico, que va a la deriva, lo enrocas. Y lo diriges contra las rocas. Claro. Y el barco, lógicamente, naufraga. Y tú me dirás, Daniel, ¿qué significa que el barco esté naufragando? Pues significa que hay personas que llevan 10, 15 años esperando cobrar sus indemnizaciones, porque sus asuntos están completamente... Que la gente ya está abocada diciendo, mira, llega a un acuerdo, llega a lo que sea, cierra Sí. esto, porque muchos de ellos pues perecen en el camino. Sí, Esto es literal, ¿eh? es que es verdad. Asuntos, pero que los gestiono yo directamente, que dices, pero ¿dónde vamos a llegar? Y tú dices, mira, tema de recurso, 3 años. Y como generalmente detrás tiene superestructuras que son capacidades económicas infinitas, que son las aseguradoras, les da igual el instrumento del tiempo. Les da exactamente igual. Es decir, para ellos es completamente intrascendente, pero para la víctima no. No. Para la víctima no, que necesita eso porque es para comer, es para sus hijos, es para un montón de cosas. Entonces, hemos dejado a la gente tirada. Esa es la realidad. Porque todas las oficinas de control, todos estos organismos que tendrían que estar fiscalizando que las cosas funcionen y que funcionen con celeridad, como están todas, la mayoría de ellas están politizadas, porque todas son agencias de colocación a dedo, todo politizado, todo eso hace que el sistema no funcione, que el sistema no esté engrasado, que el sistema esté pendiente, encadenado, cautivo, me explico, de una cosa que se llama el interés partidista. Y como cuando van cambiando los gobiernos, van cambiando las personas, aquello ya el engranaje es por el suelo. Es decir, mira, ¿dónde está el mejor experto en esta materia? Aquí, venga, campeón, a dirigir esto. Oye, pero tú, ¿qué piensas? Yo no pienso nada, ni azul, ni verde, ni gris. Tú eres el mejor en esto. Venga, ponte aquí. ¿Cuánto venías cobrando en los últimos 3 años? ¿100.000? Pues esto es lo que te vamos a pagar. Es decir, otro tipo de retribución que venga en paralelo a lo que venía cobrando este señor con un plus del 15%, porque ahora te vas a dedicar a ayudar a la gente. ¿Me explico? A una responsabilidad pública. Venga, vamos también a premiarlo. Muchísimos menos políticos, pero muchísimo más preparados. Y gente que tenga, evidentemente, una trayectoria y una experiencia, porque estás asumiendo responsabilidades públicas. Entonces,
No puedes colocar a personas con completa orfandad en lo que tienen que gestionar en los centros de mando de la responsabilidad pública, porque tu barco se enfanga, el barco se hunde. Entonces, al final, jolín, mira la sanidad cómo está. Que la gente que a veces fallece porque no se le ha podido dar el diagnóstico en situaciones que son verdaderamente surrealistas. Están disparadas las negligencias médicas, pero completamente disparadas. Es una salvajada lo que está ocurriendo. Los procedimientos laborales, juicios a 2 años. Es decir, está claro que tenemos que ir a una remodelación del sistema porque está haciendo aguas por todas partes. Y eso solo pasa por desafectar estos cientos de miles de cargos políticos que son completamente estériles, ¿de acuerdo? Y por reformular un sistema que lo haga eficaz y que solo responda a una cosa que se llama el interés general. Hoy la política no responde a un interés general, sino a un interés exclusivamente partidista. Punto y final. Entonces, cuando usted hablaba de la lentitud de la justicia, evidentemente, y porque las estructuras lo contaminan todo, el perjudicado siempre somos los mismos, el pueblo. Y eso lo permiten estos gobiernos, que se llaman progresistas, y los otros también. Y los anteriores. Y los anteriores también. Entonces, al final no es derechas o izquierdas, es ellos o nosotros. Entonces, estas grandes aseguradoras se benefician de la lentitud de la justicia, Claro. mientras el asegurado, la persona perjudicada o los perjudicados siguen esperando a deterioro de su economía porque eso les cuesta tiempo y Pero, dinero. Isidra, ya ¿Estaríamos no te- de acuerdo que la parálisis Sí. del sistema al final perjudica a todos y Claro, beneficia a claro, otros? Pero Al no ciudadano, es solo ese básicamente. interés económico, Básicamente. es más profundo. Es un sentimiento de injusticia. Tú acudir a un tribunal para que Sí. te reparen un daño, para que te restauren tu honor, para que te devuelvan tu casa, que se ha metido un tío allí Sí. y no lo puedes sacar. Un desahucio. Esa sensación de Un año. injusticia, eso a la gente lo revela. Lo revela. Claro. O sea, viven, como decía Daniel, en permanente cabreo. O sea, yo tengo mi casa, tengo que aguantar que un indeseable esté allí, que coja al tío y diga, no, es que soy vulnerable. Me suspendan el lanzamiento y tenga que yo estar allí pagando la comunidad, pagando una hipoteca, pagando todo tal, para que un Y los suministros. sinvergüenza Y los esté allí suministros. y le den la razón. Eso, la gente pues se revela, vive en perpetuo cabreo. Bueno, hablamos de restauración, vamos a tomarnos un minuto para restaurar un poquito de energía y porque vamos a cambiar de tercio.
Bueno, volvemos después de este pequeño refrigerio. Estamos sintonizando RCE en el 106.9 de la FM en la hora vikinga. Y bueno, esta semana en Barcelona tenemos los Goya. O sea que vamos a disfrutarlo. Vamos a... Esta semana, ¿no? La semana que viene. Semana que viene, Semana muy que viene, bien. pero ya han empezado los eventos, ya hemos empezado a tener actos en Barcelona de presentación, de invitados, Buenas diferentes noticias. locales. ¿Qué premios dices que hay? Los Goya. Los que tienen más cara que... Exactamente. De todas maneras, estos Goya tienen, para este año, tienen para algunas personas de Barcelona un significado especial, porque perdimos a una de nuestras actrices de cine, historias legendarias, bonita, buena gente, y va a haber un momento entrañable cuando en el memorial de la gente que hemos perdido este año pasado aparezca esa cara, ese nombre de nuestra amiga Carmen Serret. Pues nada, Sí. desde aquí mandaremos la semana que viene un beso al Sí. cielo. Había un perrito por aquí de Había un perrito, repente. guau. No sabía si Había era un- Paco Sierra, que llegaba tarde Yo le iba a intentando dar de comer esconderse. un poquito. Había un perrito por aquí. Ha llegado tarde, usted lo sabe. 10 puntos menos. Estaba hablando con la 10 competencia. puntos eso no menos puede para ser. Gryffindor. Estaba montando una cosa que anunciaremos dentro de poco. Así está montando la cosa. Sí, sí. Oye, creo que tengo yo también alguna noticia. ¿Te va a de gustar? Pues no lo sé. Bueno, ya eso. Te va a gustar, veremos. Isidro, te va a De gustar. te va a momento gustar. ha llegado usted 10 minutos tarde y eso no me ha gustado. Ya, cada vez son más minutos, También te digo, Cada vez los haces más largos Hombre, los minutos, yo El soy señor como- Rica y yo somos los que hemos llegado puntuales. Ahí está. Bueno, Ahí está. Ya no se les perdona. Porque venimos en tren, papá. No hay más Quiero preguntas, señoría. por favor, orden en la sala. ¿Dónde estamos? A Oye, ver. Carmen Serret, No me haga... un recuerdo para sus hijas, que tú la conocías, pero yo también tuve la quién? oportunidad, a Carmen Serret. Carmen Serret. Sí, sí, y tenía aparte una filmografía, pero larga, ¿eh? Sí, sí, una Y historia... al final, mira, pobrecita, porque... Bueno, yo la verdad es que me quedé muy sorprendida porque, vamos, un año antes Ella- estaba perfecta ella, ¿eh? como miembro de la Academia estaba cada Desde año en luego. los Goya, este año también a título póstumo, y será todo un honor poderla ver en la pantalla a pesar de este hecho. Pero bueno, la vida sigue y en Sí. el recuerdo quedan estas grandes personas. Bueno, pues empecemos otra vez, desenvainen las espadas, afilen los micros. Y Ramón, hoy estás dormidito y no me estás diciendo cosas. Si quieres hablamos de Irán. No, hablamos de lo que tú quieras. Hablamos de lo que tú quieras. Lo que sí que es verdad que Estamos cuando hasta las antes narices Dani ya. estaba. Sí, al final que cuando Dani decía, coño, habla el móvil y digo, parece que va siendo un objeto maligno, ¿no? Porque todo lo que. Mira, yo sabes qué pasa, que hace muchos meses comenté algo que aquí me dijiste, oye, Ramón, quizás te has pasado un poco, pero yo creo que no. Y lo voy a volver a decir aquí, hasta que la gente no rodee los ministerios y empiecen a pasar cosas muy gruesas, no va a cambiar nada. Y ¿sabes qué pasa? Que después de haber dicho esto, yo creo que no hace falta decir mucha cosa más. Porque el poder político yo creo que también le va bien este hartazgo de que la gente cada vez se distancie más, se separe más y puedan actuar con total impunidad, ¿no? Estamos viendo de que estamos gobernados por una mafia. 100% por una mafia. Una mafia, es decir, ayer ya salió todo el tema de cómo pues, el presidente con su mujer han estado pues haciendo unos temas de corrupción bestial, ya no solo con Europa, sino con la Organización Mundial del Turismo. Que bueno, que es corrupción, digamos, a un nivel pues enorme. Estamos también viendo cómo desde la República Dominicana pues toda la pasta que se están llevando toda esta gente se está llevando allí, ¿no? Para que de alguna manera pues no se pueda devolver. Se nacionalizan como dominicanos para que la extradición no pueda ser posible. Bueno, Pepe Bono lleva ahí viviendo tantísimos años, ¿no? Haciendo de testaferro de toda esta gente. Llega un punto en el que bueno, hay que entender que te gobierna una mafia. Y cuando te gobierna una mafia, ¿cómo te libras de esta mafia? Porque Paco decía, bueno, quieren cambiar la Constitución. Claro, sí. Sí, de hecho, no hace falta ni que la cambien. Si ya tienen uno de sus mayores y mejores esbirros presidiendo el Tribunal Constitucional y hace pasar cualquier cosa que sea hiper inconstitucional, ¿no? Que decimos, oye, la amnistía, esto seguro que no lo va. ¿Seguro de qué? ¿Por de qué? Porque tiene que ir al final a la Constitución y la Constitución va a decir, es constitucional. Pero Perfecto. eso es todavía más grave, perdona que te interrumpa, No, Ramón. interrúmpame. Es todavía más grave porque no es un órgano jurisdiccional el Tribunal Ya. Constitucional. Ya. Y lo están haciendo servir como eso. Sí, como Al la final supercasación. era el que interpretaba la Constitución y está entrando en el fondo de asuntos para beneficiar a su amo. Claro, pero entonces al final la reflexión final a la que quiero llegar es, vale,
Esto era un sistema diseñado por un tipo de personas que vivieron pues hace 40 años, ¿no? Y que estas personas, muchas de ellas ya no están. Y este tipo de personas, que eran las que antes más o menos podían aspirar al poder, esta tipología de ser humano ha claudicado del poder. Esta tipología de ser humano pues ahora tiene su empresa, si la tiene, o se ha marchado, o se dedica pues a la erudición. Pero ese tipo de personas rehúsan de intentar acceder a puestos de responsabilidad porque ya el tocar esos ámbitos ya incluso genera o degenera la propia naturaleza humana, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, y esto lo hemos hablado muchas veces, el sistema tiene que romperse ya. O sea, el sistema tiene que acabar y tenemos que refundarlo de nuevo. ¿Refundarlo cómo? Yo lo tengo muy claro, lo he dicho muchas veces, hay gente aquí que no está de acuerdo conmigo y no pasa nada, y lo entiendo perfectamente que no lo estén, pero hay que solo ser capaz de nombrar a los que tienen al menos la experiencia y la titulación necesaria como para mandar. No puede ser que un ministro de infraestructuras no sea un ingeniero con sobrada experiencia en el ámbito. No puede ser. No puede ser que la ministra de Sanidad no sea una persona con los suficientes años de experiencia al frente de la dirección de hospitales en este país. Es que no puede ser. Entonces tenemos que volver a generar un sistema aristocrático en el sentido de los eristos, de lo que sean los mejores dentro de cada sistema. Y que sean los propios profesionales de un sector los que puedan elegir a su dirigente. Oye, como ocurre en los colegios profesionales, igual, y que sí, entre todos podemos escoger al presidente del gobierno, eso no me parece mal, pero que nuestros ministerios estén gobernados por gente capaz. Y por eso la democracia va a tener que acabar como la conocemos. Se ha acabado. Es decir, no puede ser. Porque se convierte en un sistema de poder pura y ¿qué pasa en la democracia? La democracia depende mucho de quién integra las sociedades. Si la integran personas pues con un nivel, digamos, cultural importante o con un nivel de lo que antes se consideraba honor, ¿no? Oye, pues yo no puedo hacer ciertas cosas porque malmeto el nombre de mi familia, malmeto el nombre de mis padres. Ahora la gente esto le da absolutamente igual. No sabe lo que es honor. Entonces, poco a poco, las estructuras sociales, la sociedad, el tejido que nos une, se va degradando. Y por tanto, el poder, que es una esencia misma del ser humano, va buscando, digamos, mayores formas de perpetrarse de un modo ya injustificado, es decir, el poder por el poder. Y así tenemos a personajes como Pedro Sánchez y todo lo que se viene de él, que no es algo, digamos, que nazca por generación espontánea, lo recuerdo, sino que es algo que va degenerando. Entonces, ya no podemos confiar en que estos mecanismos de poder por sí solos se autodestruyan. No podemos pensar en algo como fue el franquismo que por sí solo decidió autoinmolarse y ir hacia... No, eso yo creo que el ciudadano tiene que tomar ciertas riendas. Yo pienso que tienen que ser ciertas riendas con cierta violencia, sin hacer daño a nadie, pero sí poniendo un poco, digamos, contra las cuerdas a la gente que vive de este sistema y llevarlo hacia un cambio. Y el cambio es muy sencillo. El cambio es que las personas que estén al mando tienen que ser personas de sobrada experiencia y escogidas por pares, es decir, escogidas por sus propios colegas profesionales, igual que se escoge pues al decano de un colegio profesional. Bueno, esto lo hemos comentado muchas veces, pero usted hablaba de tema turismo y respecto al turismo me gustaría plantearos una nota y me gustaría poder ir variando de temas y no enquistarnos en cosas más concretas y desarrollarlas más, sino vayamos cosas puntuales dando la opinión de manera rápida. ¿Creéis que las medidas que tiene el cierre total de Collboni con respecto a la posición de los pisos turísticos y demás, ese hostelero específico que utiliza las viviendas para utilizar el piso turístico, ese cierre total es una medida tipo cortina de humo para, de alguna manera, la falta de vivienda? Entonces, ¿es cortina de humo o es realmente estamos abogando en pro de los vecinos, a pesar del riesgo que supone dejar de ingresar? Oye, una cosa, en el cinturón de Barcelona están construyendo como nunca. Ya está. O sea, quiero decir que no hace falta preguntarse mucho de nada. Ya. Tú vete a Viladecans. Están construyendo, pero sin parar. Vete al Hospitalet. Están renovando Hospitalet entero. Están construyendo... Además, están construyendo pisos enanos carísimos. O sea, no tiene mucha explicación esto. Si es que no
Quiero decir, las gallinas que entran por las que salen y ya está. Entonces no se construye en Barcelona. ¿Por qué? Porque no les sale a cuenta al final el soborno. Es decir, ellos, el soborno no les sale a cuenta. Entonces dicen, oye, aquí no me sale a cuenta el soborno. Entonces, ¿sabes qué? Voy a intentar deprimir la oferta aquí para que el soborno que está a las afueras, que me sale bastante más a cuenta, pues poderlo llevar a cabo. Yo creo que no tiene mayor... explicación que esto. Que usan, digamos, a un montón de borregos que creen en la... No, porque hay que el decrecimiento, ¿no? En el que no hay que construir porque eso es malo. Sí, esos son los borregos útiles. Pero al final el tío que está arriba solo entiende de ver cuánta pasta se va a poder llevar al final del mandato y ya está. Es un ejercicio de hipocresía alucinante. El señor Colboni, cuando era teniente de alcalde de la señora Colau, hizo una proposición, siendo parte del gobierno municipal, hizo una proposición para revisar, dar una vuelta y ver que no estaba funcionando la cesión del 30% para poder construir en Barcelona. Mi hijo está aprendiendo a hablar, mi hijo el pequeño, y de vez en cuando me dice, papá, una grúa. No se ven grúas en Barcelona. ¿Por qué? Porque la gente ha dejado de construir. Si yo... ¿Pero empresario, hay sitio claro que hay sitio, hay un montón de solares libres en Barcelona. Si yo, propietario, después de jugarme mi patrimonio, mi familia, mi inversión, mi riesgo y pagar el montón de impuestos que tengo que pagar, encima le tengo que dar el 30% al ayuntamiento, pues al final lo que dice Ramón, me voy a construir a Viladecans, a Hospitalet, a Badalona, a cualquier sitio donde no me pidan ese 30%. Al final lo que está haciendo es una hipocresía, porque él, ahora que es alcalde, ya lleva casi 3 años siendo alcalde, no ha hecho nada para revertir eso. ¿Cuánto cuesta eso? Dice, no, es que no hay presupuesto. ¿Cuánto cuesta quitar la cesión del 30% de vivienda? 0 euros. Ojo, no solo construir, sino rehabilitar, hacer grandes rehabilitaciones y claro, Barcelona ya está hecha, ¿no? Tenemos el mar, la montaña, Hospitalet y San Adrián. Tiene unas limitaciones físicas, pero dentro de eso hay mucho espacio para construir y sobre todo mucho edificio que rehabilitar. La duración media aproximada de un edificio son 100 años. Pues ya hay muchos edificios centenarios en Barcelona. Y por otra parte, es una hipocresía tremenda tratar de, como hace la Generalitat y el propio alcalde, retirar las licencias de apartamentos turísticos. Primero, porque no puedes asumir toda la demanda que tienes de personas que nos quieren visitar, pese a ellos. Y segundo, porque no van a tener cojones de hacerlo. O sea, ¿quién va a quitar los miles y miles de licencias de apartamentos turísticos? O sea, el taxi, cuando han intentado cosas contra ellos, lo tienen muy fácil porque te colapsan una ciudad así, en un segundo. Pero estos son muchos miles más. Y cuando tú juegas con el pan de la gente, no los fondos buitre o grandes empresas que tienen miles de apartamentos, que no las hay, son pequeños y medianos inversores, ahorradores, que han conseguido tener una licencia y un ingreso extra. Cuando tú atacas a eso, prepárate. Nos preparamos. No, pero es que además te digo una cosa, al final esto de prohibir nuevamente, prohibir. Y oye, esas licencias en su día las autorizaron, ahora deciden que las eliminan. Entonces, bueno, toda esta gente que ha invertido y que además, oye, ha apostado por un negocio o incluso, oye, un propietario que con su piso puede hacer lo que quiera, ¿no? Vale, yo también entiendo que hay unos vecinos que puedan estar molestos. Por ejemplo, en Málaga esto es un grave problema. En el casco antiguo, la parte antigua, hay muchísimos vecinos que se quejan de esto. Porque dicen, bueno, es que ahora en las zonas no pueden acceder los propios locales, ¿no?, de aquí y solamente para los turistas. Pero claro, es que tiene que haber una proporcionalidad. Y luego esto, volvemos a lo de siempre para mí, ¿eh? Siempre regular. Y oye, al final cada vez más intervencionista el Estado en todo. Bueno, al final regular está bien. Regular está bien, pero no para los intereses hay que de algunos. discernir entre regular Bueno, claro y que hay prohibir. intereses. Bueno, ya le pasemos la palabra a Daniel, que voy a decir, porque siempre nos aclara cuestiones de este tipo de manera intensa. Pero yo os hago una pregunta, Daniel. Los terrenos donde hay huertos urbanos son propiedad municipal. Sí, claro. Sí, entonces, ¿qué es más práctico?
tener vivienda municipal para la gente que lo necesita o tener huertos urbanos. Pero si has tenido la clínica Querón, que había ese terreno que era municipal, que se ha tirado, yo creo que se han sido No te digo 15, porque a falta de entre espacio 15 y 20 sacrifiquemos años los huertos y para tengamos poder pisos para construirse. la gente. Pero es que cada vez que se intenta vender o acceder a un huerto para construir, quien es el propietario, que en este caso es el ayuntamiento, lo pone a precio de mercado. No a precio, No, pero que construya el no a ayuntamiento. precio social. Claro, que Que lo construya hagan el ellos. ayuntamiento. Claro. Eso Que es el lo vivienda ayuntamiento pública. no tiene que construir. Perdón, o sea, eso es lo que vamos, hemos promulgado. No, no, que- quien no, tiene no, la no, 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 competencia. Yo no quiero que haga negocio. Yo no quiero que haga negocio con el terreno. Quiero que construya viviendas para mis Quien tiene conciudadanos. la competencia es la Generalitat, no el ayuntamiento. No ¿Ves? mezclemos. Que Fija- Colau prometió 8.000 viviendas, hizo 800. Ahí quería llegar Pero yo. coño, hizo 800. No, pero- en el mismo Sí, periodo, sí. ¿sabes cuánta hizo la Generalitat? 32. Bueno, pero... No 32.000, No, que era pero quien no, tenía la no, no competencia. entremos en cifras. 32. Sí, Vayamos hombre, a- sí que no, vamos a pero entrar en cifras. Aquí hemos tenido un porque hay algo gobierno. más importante. No hagamos política. Aquí vamos a algo más práctico. Es, entre una administración y la otra, volvemos a lo que decíamos con Enel, parálisis. Claro. No hay actuación. Déjese de cifras y de porcentajes y de Y que se margingadas. coordinen Pero- entre ellas. A mí Que- que me que- explica. que se trabaje con conciencia. Pero son que se cifras trabaje al con final. conciencia. Al final Sí, pero que me son da igual. cifras. Pero es que al final hay una sola cifra. Es que no son operativos, es que no son pero pragmáticos. Que no hacen nada. Es que no están a favor de la ciudadanía. Barcelona ciudad está Ese es condenada el dato. Barcelona ciudad está condenada a construir en altura. Y eso que yo ya lo he explicado en esta mesa más de una vez, a construir en altura no hay sitio. Sí que hay sitios, sí. Como Hay muchas pocos, ciudades. hay sí, por pocos, eso. ¿Me permites un Tampoco, segundo? tampoco, no, no. Solo no. un segundo. Hombre, Aquí- ¿Dónde está construida? pero- O sea, todo lo que es la zona marítima, todo lo que es el distrito 1, Sí. todo lo que es, vamos a decir, el litoral. Barceloneta, sobre todo. No, está construida al mar. La Barceloneta está completamente construida al mar. ¿De acuerdo? Nosotros parecemos, de verdad, en la edad de piedra, que teniendo todo un litoral que podríamos crear, que lo dije 5.000 veces, Y crear un distrito entero, pero entero. ¿Me explico? Que le puse, además, el nombre, le puse la Mediterránea, puesto a 300 metros del mar, donde desplazas, vamos a decir, todo lo que es el turismo, vamos a decir, profesional, es decir, los congresos médicos. Tú imagínate lo que se puede, chulo sería. la que puedes liar con un Vivienda. tren que conectaría la cuarta pista del aeropuerto al mar. ¿De acuerdo? Conectado con la Mediterránea. Son 550.000 metros cuadrados para desinflamar el turismo de la ciudad. ¿De acuerdo? Y poner ahí, pues yo qué sé, congresos, hoteles, playas. Sí, Y ya- hacer vivienda. y un congreso de facturación espectacular. Pero a banda de que sí que se pueden, que hay que aumentar densidades, no hay ninguna duda, Pau. Yo la primera reflexión que hago, y la pongo encima de la mesa, porque es que ya yo no sé cómo puede haber gente que diga que puede existir una burbuja inmobiliaria, pero ¿cómo va a haber una burbuja inmobiliaria si estamos en una crisis de oferta? Crisis de oferta que no hay vivienda. Es imposible. No se da ni un solo parámetro para que pueda existir una burbuja. No hay ninguna burbuja. Lo que hay es un exceso que la gente, como no tiene dónde vivir, pues en algún sitio se tiene que apalancar, soportando precios que son una vergüenza, que son especulativos. El precio medio de vivienda en Barcelona, 1.200 euros de alquiler. Eso es un atraco a mano armada con 2 pistolas de lo mal que se han hecho las cosas. Entre otras cosas por la ley del 30%. De nuevo estamos con el interés partidista. ¿Cómo lo resuelves? O sea, es decir, ¿cómo se hace vivienda? Punto número 1. Hay que modificar las condiciones del suelo. Si un industrial lo tienes que pasar a suelo urbano. Eso para empezar. ¿De acuerdo? Burocracia cero. Tú no puedes estar en Barcelona 20 meses para que te me den una licencia. Pero es que encima con normativa tan surrealista como la del 30% de afectación a las nuevas promociones. 3, los bancos. Los bancos tendrán que abrir el grifo para que se pueda construir vivienda, que es otro de los grandes problemas que hay. Que eso es lo que impide también que haya una burbuja inmobiliaria, porque aprendimos de lo que nos pasó en el año 2020. Pero teniendo en cuenta que España necesita 200.000 viviendas al año y se construyen 100.000, se construyen la mitad, tú llevas un déficit de hace más de 10 años en construcción de vivienda. Es un espectáculo dantesco lo que está pasando. Es decir, hoy por hoy, una madre monoparental que tenga 2 críos, que le dice su casero que se tiene que ir porque le tiene que dar el piso a su hija, porque se tiene que hacerlo por necesidades propias, el calvario al que se le ve sometido a este tipo de personas es inimaginable. Encontrar una vivienda, vamos a decir, normalizada en la ciudad de Barcelona. Tú imagínate a dónde hemos llegado. Lo mal que se han hecho las cosas. Ese es el gran problema que tiene nuestra ciudad. Pero es tan surrealista que hoy la ley del 30% de afectación a las nuevas propiedades sigue en vigor. ¡Sigue en vigor!
Siendo un fracaso. Entonces, dices, pero ¿cómo es posible que el delirio, ¿de acuerdo?, siga como el cáncer instalado en las instituciones? Pues sí, pues Porque sigue. nadie reconoce Entonces, su error. si tú no eres capaz de entender que para hacer vivienda tienes que hacerle caso a los que hacen vivienda, que son los promotores, pero claro, es que es el mal a combatir. Tú ahora, el ogro, el malvado, los sinvergüenza, los gángsters, el pobre que tenga un piso turístico, oh, sinvergüenza, malvado, no sé qué, ¡mátalo! Pues es la verdad. Sí, te has convertido en esto, se ha convertido en esto. Entonces dices, mira, calla, escucha a los que saben, a los que necesitan construir vivienda, que son los que hacen la vivienda. Si en vez de tanta creación de empresa pública y tanta chaladura, porque es que de verdad que da vergüenza ajena escucharlos, vergüenza ajena, ¿eh? Vamos a crear una empresa. Déjate de tanto rollo. Función delegada, concursar. Es decir, pónselo fácil al promotor. Le dices al promotor que comencé a hacer viviendas de VPO. Vamos a canjear, obviamente, suelo por vivienda. Es decir, tienes 1000 fórmulas para que los promotores te hagan vivienda y vivienda cojonuda para la gente. Pero es que no hay iniciativa política para eso. Es que para eso se tiene que saber. Para eso se tienen que asumir determinados riesgos. Para eso es de saber que el promotor se va a ganar la vida. Pero cuidado, como se la gana el panadero, como se la gana el abogado, como se la gana el médico. Y no pasa nada. Y no pasa nada porque el promotor se gane la vida. Que solo faltaría. ¿Qué lo tiene que hacer gratis? Es que tú cuando trabajas no cobras dinero. Sí, lo que pues el pasa- promotor Correcto, también. correcto. Entonces, que no le tengamos Sí, tanta sarna, que la sarna con gusto no pica, que claro que se tiene que ganar dinero, solo faltaría, pero eso sí, de una manera ordenada, adecuada y que haya unos beneficios que sean coherentes con lo que se llama una función pública. Pero claro que tiene que haber un interés ganancial. Que no pasa nada por reconocerlo, pero es que todo el mundo callado con eso. Uy, no digas que Es alguien que va a ganar falta- dinero. Uy, que es la doble moral. La doble moral ya de las pelotas. De no explicar las cosas como son. De no explicar las cosas como son en la vida real. ¿Me explico? Que da pánico. Uy, no digas esto porque nos van a decir o que van a pensar, no sé qué. Pero ¿cómo es posible que si un partido político, vamos a decir del ala de la derecha, saca una iniciativa que es cojonuda, que sabe perfectamente que la izquierda eso es necesario, no lo puede aprobar simplemente por el qué dirán? Si lo que nos destroza es la forma se ha comido al fondo. Y da igual la gente, da igual la vivienda, da igual los empleos, da igual si las empresas cierran. Vamos a penalizar el automóvil, vamos a machacarlo, pero hasta más no poder. Pues venga, toda la fábrica fuera de aquí. ¿Nos gusta tener empresas del sector automovilístico? ¿Verdad que nos gusta? Pues venga, nos vamos de aquí. Porque el empresario no se queja. El empresario no se va con una pancarta en modo hooligan. ¿Sabe lo que hace el empresario? Coge la barraca, Se va. la cierra, Se pira. Toma se el larga, zapato. deslocaliza la empresa y deja a todo el mundo aquí tirado diciendo aquí no se valora a nadie. Aquí no se valora la creación de riqueza. Aquí al tercer cerdito, reitero, y lo he dicho 50.000 veces, nuggets con él. Se han hecho la barbacoa y se han hinchado los políticos de coger al tercer cerdito y reventarlo y hacer morcillas, coño, que se ha hecho con él. Esta es la realidad del pueblo, coño. Y hay que explicarlo ya de esta manera porque es una vergüenza. Y que no pasa nada porque la gente gane dinero. Si a mí me encanta que la gente gane pasta y cuanta más mejor. El panadero, el ferretero, el que construye persiana. Porque todo eso genera riqueza, eso genera movimiento, eso genera confianza, eso genera un montón de cosas. Pero como vivimos en el mundo de la envidia, y especialmente de la envidia que nace de la industria política, aquí te lo cargas todo y lo jodes todo. Uy, que uno gana pasta, uy, malo, malvado, un sinvergüenza, Pero si este tío es una referencia. Ponlo como modelo, mételo en las escuelas, comienza a hablar de estos tíos. Comienza a hablar de estos tíos. Que estos son realmente los que generan riqueza de un país. Pero cuidado, no tan solo riqueza, sino que son espejos sociales. Yo quiero muchos Amancio Ortegas. Que hay gente que nos ha llegado a criminal, pero nos hemos vuelto locos. Por eso estamos tan mal. Porque somos incapaces de aceptar las reglas del juego y especialmente las que nos funcionan. Hemos criminalizado las políticas de esfuerzo. Mira a los chavales y la educación. Que cuando les dices a los chavales, les comienzas a meter presiones, como, uy, no, esto va a generar, esto. Mira, lo que va a generar son verdaderos inútiles. Como sigamos de esta manera. Sí. Gente débil, estéril, Sí. ¿de acuerdo? Y incapaz de afrontar la vida real. Porque la vida es muy dura, ¿eh? Yo siempre digo que la vida es maravillosa porque lo es, a pesar de los pesares. Pero en realidad sabemos que la vida es esto es una selva. Esto no es tan distinto, a día de hoy. O sea, es una supervivencia. Hoy la gente ya no vive. Y es un tema de supervivencia. Sobrevive la gente más que vivir. Porque, reitero, no tan solo por el miedo, sino porque las necesidades esenciales de la gente no están cubiertas. Los chavales a día de hoy, que yo el primer mensaje que les envío a los chavales es comprar una vivienda. A montaros como os lo queráis. Porque los temas de jubilación van a estar jodidos, no lo siguiente. Con lo cual, la mejor garantía, de acuerdo, de un estado de riqueza personal es tener la vivienda en propiedad pagada.
vivienda en propiedad pagada. Tú lo sabes perfectamente, Pau, con el tema de los jubilados. Que los que no la tienen están a los pies de los caballos. Están en la indigencia. Esta es la realidad. Con lo cual, primer mensaje social, político para la gente. Los chavales que se compren un piso en propiedad y que lo paguen. Entonces, a partir de ahí, ya comenzamos a hablar. Ya podemos hacer vivienda. ¿Qué hay cuando tenemos vivienda? Hay natalidad. Comenzaremos a resolver los problemas de natalidad. Porque todos son vasos comunicantes, los unos con los otros. Pero de todo esto aquí no se habla nada porque no interesa. Porque como muy bien dice aquí el amigo Paco Sierra, aquí se trabaja para los votos, no para la gente, no para las personas, no para el pueblo. Simplemente para resolver una cuestión electoralista, para colocar y meter a la gente en las agencias de colocación, en lo que se han convertido los partidos políticos, y que la gente está ya hasta los huevos de ver estos escenarios y que no se resuelva absolutamente nada. Y esta es la realidad. Y la gente cuando va al súper, que no puede ni que si tiene que calibrar si compra más pescado o compra carne o compra no sé qué. Hemos llegado a esto. En un país que tendría que estar navegando en la abundancia. En la abundancia tendríamos que estar navegando. ¿Me explico? En riqueza extrema. Que cada vez que vemos un Lamborghini todo el mundo haciéndole fotos, pero si tendrían que haber a cientos, y Porsche y Ferraris, y de la hostia en un país como el nuestro, en una ciudad como Barcelona, que llega uno y ¡oh! La gente encima porque no se ven, claro que no se ven, porque nos hemos convertido en una ciudad de pobres. Hemos apostado por la pobreza. Y eso es en eso en lo que nos hemos anclado. Por tanto, cambio de modelo inmediato y responder al interés de la gente. En eso está. De la gente. En eso Nos quedamos en esa reflexión porque cada vez somos más pobres. Voy a hacer una pregunta a Paco Sierra antes de que marche, pues siempre nos queda en el tintero. Y quieres hablar, pero también antes de marchar, ¿quieres apuntar alguna cosa, Ramón? No, si ya estamos fuera de tal, simplemente... No, estamos, quedan unos minutos, pero si nos doy un minuto a cada uno... Nada, a raíz de lo que comentaba subversión. Dani, yo creo que la gente también tiene que entender que el político hace siempre un trabajo de proyección. Como el político no hace nada del cual no pueda obtener un rédito inmediato, piensa que cualquier otro actor social lo va a hacer exactamente lo mismo. Entonces siempre está demonizando al empresario porque él piensa, caray, si yo no muevo ni un dedo, a no ser que con ese dedo movido obtenga réditos de aquí y de allá, sobre todo en el nivel de poder, piensa que el empresario es un competidor. No, al empresario le importa... Mierda el poder, perdón, ¿eh? El empresario lo que quiere es poder pagar a sus trabajadores a final de mes, poder sacar algo... No, en este país ganar dinero. En este país ganar dinero. Ah, es verdad. Sacar algo, a ver si puede guardarlo para la jubilación y ya está. Entonces, sobre todo los políticos que dejen de proyectar, ¿eh? Que no somos la misma mierda. Gracias. ¿Ya está? Y chimpum. Es que ha cambiado el aroma aquí en el estudio. Hablando de quería llevarle cosas. la contraria a Pau y a Daniel. Estando de acuerdo en que se puede ganar espacio al mar, mirad Gibraltar, era un peñón que nos habían robado los ingleses y han hecho una ciudad ganada al mar alucinante que no te acabas. Ahí con la ley de costas no se podría. Y ahora, ahí se pueden cambiar las cosas, pueden cambiar las cosas. Depende es si dan cuestión, votos, ¿no? es cuestión. No sabéis por qué no hay vivienda aquí, porque no hay voluntad política, porque a lo mejor hay gente que le interesa que haya un problema aquí ahora. para que los suyos les voten para solucionar un problema que han creado ellos. Ese es el dato. Ahí hay otra cuestión. Barcelona no puede crecer más en altura. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un edificio lo haces para soportar 9 o 10 plantas, no 16 más. En primer lugar. Segundo, también hay una ley de la edificación, que hay una cosa que se llama la edificabilidad media. Si todos tienen 6, 7 plantas, tú no puedes hacer 18. También se puede cambiar. Pero luego hay otra cosa de fondo que es muy peligrosa. Con la intento decir, pues crecemos para arriba. Oiga, no se puede. Pues ponemos terrazas verdes. Oiga, que tampoco, esas cosas pesan y tampoco se puede. Bueno, pues pondremos placas solares. Al final, si tú aumentas la densidad, eres Eixample de Barcelona, es de los sitios más poblados del mundo. No cabe un alfiler. ¿Cómo vas a incrementar en un tercio o en el doble esa densidad poblacional? ¿Dónde van a ir los niños? No habrá guarderías. ¿Dónde vas a poner más hospitales que ya están colapsados? ¿Dónde vas a poner más centros educativos que hay un déficit brutal? ¿Dónde vas a poner esos servicios? Se los tienes que dotar a la ciudadanía. ¿Dónde los vas a poner? No se puede. Aquí a lo que hay que aspirar es a tener un gran Barcelona, como tenemos un gran París o un gran Londres. Barcelona Distrito Federal o el Gran Barcelona o como quieras llamarlo. ¿Por qué? Porque nos pasa en Londres, nos pasa en París y nos pasa en todos sitios. No hay más espacio. Lo que sí tienes que crecer a lo ancho. Oye, al final, las Corts, Sarriá, Gracia eran municipios independientes hace 100 años.
se incorporaron a Barcelona. Pues lo mismo le pasará dentro de unos años a Hospitalet. Ya hay una cosa que es el área metropolitana de Barcelona, que es un artefacto que crearon los socialistas para quitarle poder a la Generalitat de Pujol, pero no es ese ente supramunicipal que tiene que ser, y crecer Barcelona de una vez por todas, y que en Hospitalet haya pues consellers de distrito, sea un barrio. y que sea un barrio más de esa gran ciudad. Bueno, es Si no posible. se hace esa apuesta y esa renuncia por los municipios colindantes y una apuesta por las instituciones de este país, España, y por esta comunidad autónoma, al final seguiremos teniendo el problema necrosado. ¿Por qué? Porque no podemos crecer más en altura, porque no tenemos capacidad para darle servicios a gente que quiera vivir aquí. Y he puesto de ejemplo el Eixample, nos pasa en Ciutat Bella. ¿Cuánta gente vive en el Raval? Que hablamos de las condiciones técnicas de una vivienda, que hablamos de las condiciones mínimas de habitabilidad de una vivienda. Estoy desahuciando ahora a unos que se han empadronado 11 pakistaníes en el último mes. 11. Con esto de regularizarlos a todos, 11 tíos empadronados allí Qué vergüenza. Porque son de amigos. verdad. cometiendo un Han delito. vivido juntos. Cometiendo un delito porque no tiene a nadie que le autorice. Al final, y para cerrar, es cuestión de voluntad política el problema de la vivienda, y se puede hacer y se puede solucionar, y hay mil iniciativas para poder hacer. Lo que pasa es que no se quiere. No me las cuenten las 1000 ahora, No se que no quiere. llegamos. No, es que Paco, cuando pone la directa, Paco. hay que poner el cambio de tercio. No te animes, que ya te veo Se sacando viene el arriba, capote. Paco. Estáis, por cierto, estáis todos invitados el día 8 a Valencia, los que queráis venir, a ver a Mario Bilao, nuestro torero catalán que torea en Valencia. Bueno, ya hablaremos de esto. ¿Quería decir algo el señor Rica antes de marcharnos? Porque quiero entrar en un tema No, que al hilo tenemos de que lo se realzar estaba con hablando, ella. podemos hablar de diversas cosas. Yo sí que creo, si tú estás diciendo que no hay más servicios para Barcelona, que no se puede ir a la altura en Barcelona, por tanto no se puede construir en Barcelona. Olvidémonos y vamos ya a conseguir incorporar a San Adrián del Besós, a Hospitalet, pero ya esa canción es otra canción. Pues nada, esa canción la llevaremos a Eurovisión, aunque no ha pasado por el Benidorm Fest, pero el próximo año preséntese, cantaremos esa canción. Lo intentaremos. El Piset, farem la cançó del Piset. Vale, bueno, pues Sembla bé? la farem. Serà la cançó del La estiu, farem. Daniel, farem la cançó del Piset. Bueno, fíjense cómo están las cosas en Barcelona, es porque ya los narcopisos tienen drones para vigilar la llegada de la Guardia Urbana o de las fuerzas de seguridad. Ostras. Entonces resulta que tenemos ¿Y a qué unos dicen? delincuentes más preparados que la propia Y policía. el Ya dron dice agua. a través del dron, no dice agua, pero lo ven por la pantalla. Qué fuerte. O sea ya, que fíjese a lo que estamos llegando en esta magnífica diga la Barcelona que policía. teníamos. Tiene más medios que la No os propia animéis, policía. no os animéis que faltan 3 minutos y no me habéis dejado. Déjame que hablar. haga una alerta social. Alerta. Recuerdo que una alerta social es a la gente cuando os lleguen mensajes por el móvil, os llamen por teléfono, veáis que aunque sea el teléfono de vuestro hijo y os pidan dinero, Sí. haced el favor de llamar. No os fiéis del mensaje, cogéis el teléfono y llamar, verificar el cambio de número de cuenta, verificar el ingreso que os piden, porque están inundados Estoy de ahora acuerdo. mismo las denuncias, las comisarías de estafas de esta naturaleza, que son las estafas informáticas. Es decir, aunque llegue por el móvil de vuestro hijo y veáis que es el mismo número y que es igual, nada, cuando se pide dinero se tiene que hablar por teléfono. Llamáis, oye, me acabas de enviar un tal, y la verificación. Verificar, y especialmente tanto para jubilados como para gente joven o gente que de verdad que no está acostumbrado al mundo de la delincuencia. Es súper importante enviar este mensaje, Estoy de acuerdo. que cuando nos están pidiendo un cambio de número de cuenta, cuando no llamar por teléfono. A la entidad. Oye, simplemente llamo para verificar que me has tal y tal. ¿Qué ahorramos con eso? Que nos estafen. Que nos estafen. Estoy de Porque acuerdo. hay un tsunami, un verdadero tsunami de delitos, ¿de acuerdo? De intentos de fraude de esta naturaleza. Y la gente cae. Por Acabo cierto, de recibir una llamada ahora de otro que acaba de Estábamos llamar. en un chat común que sucedió. Sí, sí, ¿Te acuerdas, exacto. no? No, un chat. Sí, sí. Y que personas de nuestra confianza, Sí. cuidado, profesionales del mundo de la medicina, Pican. picaron ingresando dinero porque había un compañero Correcto. que necesitaba Yo- simplemente un momento ayuda económica. O sea, que es una salvajada, que Sí, esto le sí. puede pasar a Vamos. cualquiera, pero A cualquiera, reitero, a cualquiera. mensaje. Cuando llega alguien por email, que estás hablando con email con tu amigo, con tu proveedor, oye, por cierto, y llega un email que está cruzado, que es un hacker que se ha metido ahí dentro,
y te dice, por cierto, que he cambiado el número de cuenta, ingrésamelo aquí, venga, un abrazo. Y el otro coge y le ingresa en ese número de cuenta. Hay que llamar por teléfono siempre. Hay que verificar la cuenta. A la persona de confianza, no al número ni el enlace que nos ponen Llamar en el por mail. teléfono para verificar que lo que se está haciendo, se está diciendo, se hace. Y si no, no se mueve un duro de la cuenta. Y no se dan los datos. ¿Qué cojones vais a dar los datos vuestros de las cuentas bancarias? Eso no se da a nadie bajo ningún concepto. ¿Que si nos hemos vuelto locos o qué? Yo voy a hacer una recomendación que es básica, que la da la policía y yo se la doy a mis padres y sobre todo a la gente mayor. Cuando recibes un mensaje, primero, piensa. No pierdas la calma, porque te llega un mensaje del BBVA y corres a darle al link. Y lo primero que tienes que pensar es, ¿yo tengo una cuenta en el BBVA? ¿Yo tengo una cuenta en esta entidad? No. ¿Cómo recibo? Pues hay gente que pica por el nerviosismo. Entonces, recibo un mensaje y no tengo que contestarlo. Mi madre, cuando oye la llamada del móvil, corre a buscar el móvil. Tranquilo, si se cuelga ya volverán a llamar. Y si es una estafa, piénsatelo. O sea, no hay que precipitarse a contestar absolutamente nada. Hola, papá, que me he quedado tirado. Llámeme. No, yo no voy a llamar a ese teléfono. Voy a llamar a mi hijo, como dice Daniel. Voy a verificar el dato. Pero piensen si ustedes tienen una cuenta o no en una entidad que les envía un mensaje. Yo no tengo cuenta en esa entidad, no contestaré. Y aunque la tenga. Y aunque la tengas, pero, tal cual, o sea, pero yo es me que lo llevo- básico es que Que no no la tienen tenga. cuenta, no tienen cuenta en la entidad y Bueno, contestan. no, pero cuenta la tenemos, Bueno. lo que pasa es que sin saldo, pero cuenta. Bueno, pues nos vamos a ir a buscar el saldo, quedan muchas cosas por hablar. Son las 9:55, están sintonizando La Hora Vikinga y les agradezco a todos mis contertulios esta mañana haber compartido este rato de conversación, de tertulia. Gracias, Paco Rica. ¿Paco Rica? ¡Ay, no! Bueno, Paco Rica, os he mezclado el nombre. Paco Sierra. Yo creo que sois No, el híbrido. Joan Sierra y Gracias a ti, Sois un híbrido Isidro enchufable. Rebón. ¿Eh? Hombre, no quede Isidro Rebón, no Elia Santos, Santa Y Ramón perdona. Rica. Daniel Soler Sí, sí, Ramón ¿eh? Rica. y Ramón Boseler. ¡Hola! Ramón Boseler me ¿Habéis mola, visto? ¿eh? Bueno, ahora vamos a ponerlo en su sitio. Paco Sierra, muchas gracias. Gracias a No, vosotros. Disculpa que te haya siempre. puesto el nombre de... De un rojo. Un rojo. Estará mi- Aunque no rojo, porque estarán el mis señor abuelos Rica retorciéndose es en una la persona tumba. muy sensata que cuando las cosas se hacen bien, sea del lado que sea, hay que explicarlo y cuando se hacen mal también. Señor Rica, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a usted por invitarme, pero no deje de hacerlo. Sí, bueno, pórtese bien. Vale. Noelia Rebón, muchas gracias. Gracias. El próximo día hablaremos del bullying porque se está agudizando el tema de una manera agravante y nuestros políticos solo hacen que hablar. Por favor, una ley estatal de forma inmediata y de forma efectiva. Como decimos en todos los medios, por favor, lo queremos ya. El futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestra sociedad está en peligro. ¿Será que no quieren que nuestra sociedad prospere? Ramón Solé, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por hacer este posible, querido. Ramón Solé Padró, que nunca le decimos de segundo apellido y hay que decirlo también. Daniel Boseler, usted está estupendo, sigue con esa plataforma magnífica, con ese apoyo que está recibiendo de todas partes, de todo el territorio nacional, y vamos a por ellos, que son pocos y cobardes. Isidro, mil gracias por este altavoz y por permitirnos explicarnos. Gracias a nuestra audiencia por aguantarnos también. Y a pesar de los pesares, que nos pasan muchísimas cosas, yo a la gente le voy a decir que la vida es maravillosa. Pues sí, y antes de marcharnos, quiero que empiecen a investigar entre todos qué está pasando con el piso 47, esa actividad del gobierno que regala pisos, no se sabe de dónde, no se sabe para quién. Empecemos a investigar qué es Casa 45, otro chiringuito Sí. para váyase a usted a ver quién. Lo dejamos aquí en la mesa para que los periodistas, los investigadores empiecen a tirar del hilo, y que igual que pasó con la de Gaya, vamos a por ellos, son pocos y cobardes. Al final la ciudadanía es lo que importa, y las palabras se las lleva el viento, pero en esta mesa no. Nos vemos la semana que viene. Están escuchando el 106.9 de la FM en La Hora Vikinga en RCE. Venga.